Y tenemos en línea a Gustavo Marangoni, politicólogo graduado de la Universidad de El Salvador, docente universitario, socio de la consultora MR Asociados y desde 1988 ejerce la docencia universitaria. También se desempeñó como director de la carrera de Ciencias Políticas, de la facultad de la cual egresó y actualmente ejerce como profesor de análisis político, y me estoy refiriendo en este caso a la Universidad de Belgrano. En la administración pública trabajó profesionalmente en la Junta Nacional de Carnes, en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y Alimentación, en la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y en la Vicepresidencia de la Nación. Entre 2007 y 2015 fue primero director, luego presidente y más tarde presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Para ilustrar un poco más sobre el tema que ocupó nuestra apertura de hoy, vamos a recibir a Gustavo Marangoni. Muy buenos días, Gustavo Marangoni. Jorge Fontevecchia te saluda. Estuve 2 semanas fuera de la Argentina y estuve en San Pablo también. Y me impresionaba el deseo, el esfuerzo que hacían, por ejemplo, los de la Fiespi, que sería el Círculo Rojo brasileño. Mencioné un intercambio con el ex ministro de Economía, Paulo Guedes, por querer hacer fuerza para que mi ley resulte racional y pueda tener un final feliz. Inclusive me planteaban de manera muy descarnada que la elección de balotage era textualmente, y lo pongo entre comillas citándolos, entre un hijo de puta y un loco, que el hijo de puta no tenía cura y el loco con un buen psicólogo a lo mejor podía tenerla. ¿Cuál es tu propia evaluación del deseo del Círculo Rojo argentino por hacer parecer racional al presidente? Buen día, Jorge. Respeto el orden en el que vos proponés. Primero, la lucidez del establishment brasileño. Ellos saben que los países no se mudan. Argentina puede estar gobernada por Milei, por Cristina, por Alberto, por Macri, pero va a seguir estando al lado de Brasil. Y Argentina y Brasil, esto se ha dicho muchas veces, son el equivalente a nivel latinoamericano de lo que son Francia y Alemania. Necesitan entenderse, necesitan coordinar, porque tienen intereses unidos por la geografía. Pero no solo por la geografía. Veamos, por ejemplo, cómo en el día de ayer se conoció que tanto Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay, firmaron una solicitud respaldando la posición argentina en el juzgado de Presca en Nueva York por el tema de YPF. ¿Por qué? Porque saben que ese fallo puede sentar jurisprudencia que el día de mañana los afecte a ellos. Eso es tener una visión de los intereses que son trascendentes a los gobiernos. Dicho esto, vamos a la segunda parte de tu pregunta o de tu introducción, que está referido a las ganas, no solo yo te diría del Círculo Rojo en Argentina, sino de una buena parte de la sociedad de que una nueva gestión no se trunque o no se manque rápido, ¿no? Es decir, no estar preparados para una decepción temprana. Entonces, cuando lo mismo puede suceder en el ámbito de la vida personal, ¿no? Uno está entusiasmado en una relación, ya sea de pareja o de amistad, etcétera, y cuando ve esas cosas que no le gusta, originalmente las deja de lado y confía en que van a prevalecer las cualidades o las condiciones. Por supuesto que no es sencillo hacerlo en el caso del presidente, porque tiene un estilo que, dicho con buenos ojos, podría ser disruptivo, pero también tiene caracteres autoritarios. Y sin duda enfoca muy bien en algunos temas en lo que refiere al reseteo del Estado, pero el propio uso del cual él se jacta, en esa imagen de la motosierra, evita la posibilidad de cualquier sutileza. Una motosierra no es el símbolo de la sutileza, es el símbolo de cortar a como dé lugar en cualquier circunstancia, sin de alguna manera reparar entre los límites de lo correcto y de lo incorrecto. Entonces, ese es el proceso en el que estamos en este momento y todavía se está reordenando todo el tablero a esta novedad, tanto el tablero del no peronismo como el tablero del peronismo. El tablero del no peronismo es el que quiere liderar el presidente y por eso
en su rigoreo ha sido más estricto con el PRO, con el radicalismo, con sectores que están conceptualmente más cerca de él, porque dicen, bueno, a los dirigentes de ustedes yo los ninguneo, me interesa su gente y para esa yo dirijo la letra y la música. Y en el lado del peronismo, de la cultura del peronismo, el desorden o la falta de liderazgo es más evidente, pero por el momento parece alcanzar el hecho de diferenciarse de la postura libertaria. Gustavo, ¿hay algo de repetir en la historia, salvando la gigantesca distancia y planteando que nunca se puede repetir la historia porque cada momento es único, pero simplemente como un punto de referencia, de otros momentos en la historia argentina donde, coincidiendo en los fines, se acepta que los medios no sean los mejores y que quien los lleve adelante se le disculpan defectos en los medios? El extremo más paradigmático y extremo, hiperbólico, sería los golpes militares, en los que se aceptaba a cambio de que llevaran adelante las ideas económicas que un sector tenía y disculpaba, cerraba los ojos, miraba para otro lado de las debilidades éticas que tenían, salvando la gigantesca distancia. ¿Esto es algo que se repite en la historia argentina? Recordaba, creo que era Mark Twain, que decía, la historia no se repite, pero rima no. Y me parece interesante. Creo que en la cultura política de nuestro país se tolera más el abuso de poder que la falta de ejercicio. Vamos a decir así, se es más contemplativo con los Milei o los Néstor Kirchner que con los de la Rúa y los Alberto Fernández. Muy interesante, muy interesante. ¿Por qué? Porque creo que en este caso la sociedad te dice mejor de más que de menos. Mejor aquel que ejercite el poder de más que aquel que de menos. Nosotros somos presidencialistas no solo porque a Alberdi se le ocurrió darle al presidente, como él decía, citando a Simón Bolívar, las prerrogativas de un monarca, sino por cultura. No vamos a hacer aquí un repaso de toda la historia argentina, pero digamos que el decisionismo paga mejor que el republicanismo, aunque esto sea políticamente incorrecto, a lo mejor decirlo en un seminario, en una universidad, o quizás en esta amable conversación. Entonces, queremos que el que esté en el poder decida, y lo hemos dicho en alguna oportunidad, mucho más después de una presidencia de Alberto Fernández, que estaba permanentemente explicando por qué no hacía las cosas, y que puso en el equilibrio un propósito. Bueno, ahora viene alguien que precisamente no hace del equilibrio un culto, sino del desequilibrio, ¿no? Hay como una suerte de propósito desregulador en todo sentido. Hay una desregulación desde lo económico a lo emocional. Me quedo pensando en la causa de la causa, no la causa irreductible. Probablemente una sociedad joven, un país joven como la Argentina, propia de toda América Latina, no solamente la Argentina, la relación con el tiempo, haya urgencias, para decirlo de alguna manera, que lleven entonces a que se prefiera el decisionismo al republicanismo, ¿no? Me parece muy, muy interesante como planteo, y que finalmente eso también haya justificado a los golpes militares. La pregunta es si yendo rápido de un lado hacia el otro, finalmente no vamos rápido a ningún lado porque siempre volvemos al mismo lugar. Bueno, yo firmaría, si vos escribieses una suerte de solicitada diciendo eso, yo lo firmo. Es decir, yo creo que nosotros solemos privilegiar la velocidad a la precisión. No sé lo que quiero, pero lo quiero ahora. Y si alguien me lo da rápido, es un fenómeno, aunque dentro de 3 semanas lo estemos insultando por las consecuencias. El decisionismo tiene eso, que en ese aspecto, yo digo, Milei y Kirchner se parecen bastante, probablemente algunos kirchneristas se enojen, Néstor Kirchner, ¿no? Los dos fueron presidentes que se autopercibieron débiles en su origen. Néstor Kirchner porque tenía el 22% de votos al que le había impedido Menem al no presentarse al balotaje. Y Milei porque si bien tiene el 56 robusto que le dio la segunda vuelta, no tiene gobernadores, no tiene intendentes, no tiene legisladores, como nosotros dijimos. Entonces los dos, desde esa debilidad, ¿qué hacen? Sobreactúan fortaleza. Se sienten tan débiles que dicen, si yo me pongo a negociar de comienzo, me comen de postre. Por lo tanto, exacerbo el decisionismo.
Ahora, exacerbar el decisionismo, por supuesto que es un camino para intentar acumular poder, pero también involucra los riesgos. Tomo lo más pequeño, tomo el ejemplo más episódico, que es el de un presidente que puede tuitear desde el orden global hasta el champán que supuestamente se consumía en la administración anterior para después pedir disculpas, ¿no? Entonces, si uno toma ese ejemplo y dice, el ejemplo de sí es niño, parece algo lateral, menor, pero decir, che, con la misma velocidad y con el mismo carácter decidirá sobre cosas más importantes que señalar la existencia de un champán carísimo que se tomaba todos los días en la administración anterior. Se decidirá con el mismo grado de información sobre temas más importantes. Viene alguien y dice, mirá lo que pasaba, bueno, corten esto, supriman lo otro. Y yo creo que ese es un tema porque la Argentina está subadministrada, está mal administrada, ¿no? Porque siempre es más fácil declarar rápido, lograr el título de una nota, el zócalo de un programa televisivo, que tomarse el trabajo de administrar con seriedad, que requiere mucha dedicación, mucho estudio y fundamentalmente muchos equipos y algo de tiempo. Pero ¿para qué todo eso si de repente puedo tomar una decisión que es más efectista que efectiva, pero que no requiere tampoco tanta administración? Si vos, por ejemplo, subís las retenciones, lo único que tenés que hacer es poner el número y después te empiezan a ingresar toda la plata. Si querés, por el contrario, cortar los recursos en una provincia, tomás la decisión, apretás un botón, digamos, y los fondos dejan de fluir. Ahora, las consecuencias de una y otra medida tienen que ser administradas, y esa me parece que es la parte más floja de todas las culturas políticas existentes en la Argentina, las heterodoxas, las ortodoxas, la peronista, la no peronista. Gustavo, una última pregunta por mi parte, y después te quiero preguntar aquí que me acompaña a la mesa. Decime, esa idea de que la velocidad se la prefiere a la precisión, lleva a la idea de que tenemos una sociedad que le gusta el vértigo, y finalmente si el vértigo esconde un vacío y finalmente una frustración. Sí, yo creo, a ver, el término de velocidad o la combinación de velocidad y precisión la tomo de la física, ¿no? El principio de incertidumbre dice que vos no podés medir con la misma exactitud velocidad y precisión a la vez. Si tenés la dimensión de la precisión, perdés velocidad, y a la inversa. Los argentinos ya estamos tan acostumbrados a vivir en la incertidumbre que yo te diría, no sé si estamos preparados para mayor grado de certidumbre. Anhelamos, o decimos que anhelamos la estabilidad, pero no sé cuánto nos bancaríamos vivir en la estabilidad. Porque, a ver, yo ya tengo 58 años, desde que soy chiquitito escucho que la Argentina está en crisis, que la inflación, que esto, que lo otro, etcétera. Por lo tanto, yo estoy más preparado para estar en el día a día que en el mediano y en el largo plazo. Eso es un reentrenamiento, es que, de alguna manera, la inestabilidad de nuestra adicción, ¿no? Entonces, Gustavo, ahí me parece que tendrías que escribir más así en esta perspectiva interdisciplinaria de filosofía. Es muy interesante esta conversación, pero no quiero abusar del tiempo. Aquí Claudio Mardones quiere hacerte una pregunta. ¿Cómo no? ¿Qué tal, Marangoni? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo está? Bueno, bien. Hablando de la precisión y la urgencia, ¿no? Y la inmediatez. Bueno, en el plazo corto nos encontramos con un presidente, Javier Milei, que el viernes en el horario de prime time, 21 horas, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, el primero que ofreció, dijo, bueno, vamos a convocar a todos los gobernadores para el próximo viernes para explorar, un nuevo proceso, un nuevo pacto. Primero no dijo el viernes, ¿no? Me corrijo. Dijo, vamos a avanzar con un pacto para el 25 de mayo, siempre y cuando apoyen la ley ómnibus. Luego vino Guillermo Francos y dijo, no, el presidente no lo dijo tan así. Después nos encontramos con una reunión de los tres encargados de la relación con las provincias. Guillermo Francos, el jefe de gabinete, Nicolás Pose y Luis Caputo, ministro de Economía. Se reunieron. Bueno, ya no está la convocatoria para mayo, sino para el próximo viernes. Iban a venir todos los gobernadores. Ahora no son todos los gobernadores, son solamente por grupos. ¿Qué sucede ahí en Marangoni? ¿Qué está viendo? ¿Impericia?
improvisación o lo otro, lo que más inquieta a los gobernadores, que por fuera de la impericia y la improvisación solamente haya un discurso para ganar tiempo en donde finalmente la convocatoria, la negociación sea para no negociar? ¿Qué está viendo usted? La improvisación vence al tiempo, si tengo que modificar aquel viejo dicho de Perón que decía la organización vence al tiempo. No, acá la improvisación vence al tiempo, porque todo se va haciendo sobre la marcha. Entonces, de alguna manera decís y después viene alguien y corrige y después te encontrás con la reacción. Bueno, esta es la consecuencia también de una fuerza política que llegó al poder de manera inesperada, no solo para los adversarios, sino también para los propios integrantes de la fuerza política. Si a una fuerza política consolidada, aún un nuevo gobierno le resulta todo un desafío difícil de superar, imagínate a alguien que está haciendo sus primeros palotes. Pero, dicho esto, me parece que lo que acá se está negociando tiene que ver con los recursos, y una vez más, en estos 100 días, queda claro aquel viejo dicho de la política que dice, mira, cuando no estás sentado a la mesa, estás en el menú. ¿Por qué? Porque los que están en el menú, digamos, son todos, digamos, la sociedad civil. Porque el punto que puede ser el acuerdo entre el gobierno nacional y los gobernadores, dicho por el gobierno, es la reinstauración del impuesto a las ganancias, para la cuarta categoría. Con lo cual, digamos, queda claro que desde la devaluación, los aumentos, etcétera, como no puede dejar casi de ser en cualquier ajuste de la magnitud que pretende el presidente, bueno, recae sobre los contribuyentes, recae el esfuerzo sobre aquellos que no solo son empleados, sino también comerciantes, productores, etcétera. Esa es la realidad de las cosas, y me parece que si hay algo en lo que están de acuerdo oficialismo y oposición, es que marzo y abril van a ser meses horribles, desde el punto de vista de la actividad, de los ingresos, etcétera, y mientras tanto estar, digamos, discutiendo respecto del Pacto de Mayo, de cuyos 10 puntos, en realidad hay uno solo importante y sustantivo, que por supuesto es el único que no se va a considerar, que es el de la coparticipación federal. Porque como los argentinos somos algo remolones, cuando se modificó la Constitución del 94, se estableció una cláusula transitoria, se pateó la pelota afuera, la cláusula transitoria que establecía que teníamos que tener ley de coparticipación para 1996, ya ha pasado un ratito, la cláusula no se cumplió, no hay ley de coparticipación porque tener una ley de coparticipación en Argentina es más difícil que tener una nueva constitución. Es más rígida la legislación para modificar el sistema de cobro y reparto de los impuestos entre los 3 niveles de gobierno que si querríamos reformar la Constitución Nacional. ¿Y eso qué marca? Bueno, que en realidad no hay voluntad ni vocación política de encarar el tema más crucial que puede tener el tema fiscal en la República Argentina. Entonces tenemos este desbalance, donde el gobierno nacional, de cualquier signo, no importa Milei o no, en realidad tiene que encargarse de los pobres, lo voy a decir de manera coloquial pero respetuosamente, de los pobres, de lo viejo y de la deuda, es decir, de jubilados, de intereses y de todo lo que tiene que ver con la asistencia social, y para eso tiene un esquema fiscal que ahora lo siente que lo obliga a poner el chicotazo sobre las provincias, pero bueno, de manera brutal como una motosierra lo sugiere y no como un bisturí. O sea que usted ve que directamente en esta estrategia el presidente está tratando de ganar tiempo. Pero ahí le pregunto, porque algunos, incluso gobernadores, dicen, bueno, esto no es solamente rebarajar y dar de nuevo, sino por un dato que pasó inadvertido, y es la presencia de la número 2 del Fondo Monetario Internacional la semana pasada, Gita Gopinath, que pasó casi inadvertida, que se reunió con el oficialismo, con la oposición, con el presidente, después dio 2 entrevistas y en el además de su preocupación sobre el impacto del ajuste, que eso no convence a muchos el mensaje del fondo, pero parece que sí hubo un mensaje para el presidente y fue: necesitamos leyes, necesitamos que por fuera de la autoridad presidencial tenga un gesto de mayor gobernabilidad. ¿Usted cree que ha sido el planteo del fondo lo que originó también este intento de ganar tiempo y explorar otra negociación? Sin duda, porque, a ver, el abuso del decreto de necesidad de urgencia o de ir por la periferia de la ley, en última instancia, lo que hace es mucho más endeble todo.
A ver, los argentinos sufrimos el síndrome de Juan de Garay. Cada vez que llega un gobernante nuevo viene a fundar una nueva ciudad, ¿no? Un Sí, nuevo... la Fundación Permanente de Buenos Aires, dice usted. Exactamente, exactamente. Ya sabemos que los primeros meses son el recibido, la más pesada herencia, la crisis más terrible de la historia argentina, esto va a ser un antes y un después, una verdadera bisagra. A ver, ¿vieron cuando dicen habitualmente en la Argentina nunca te vas a aburrir? Yo soy partidario absolutamente de lo contrario, no hay país más aburrido que este. Ahora, en ese sentido, Marangoni, con esto cierro, ahí sí hay una diferencia y tiene que ver con que estamos transitando la materialización del shock y en términos prácticos dos aspectos, la ley ómnibus para la macroeconomía que no prosperó, pero para la microeconomía el DNU 7023 sigue en pie, no se frenó, para algunos consideran que sigue haciendo estragos. Esto en comparación a otros momentos de la recuperación democrática, ¿desde cuánto tiempo hace que usted no recuerda un shock de este tipo con cambios tan abruptos en los primeros 90 días de un presidente? Y te tenés que ir probablemente a la década del 90. Uh-huh. Lo que pasa que en las diferencias está que ahí tenía marco legal, claro, la ley de emergencia económica y la ley de reforma del Estado. Ahora, el shock, que tiene como intención equilibrar las cuentas, bueno, claro, declarativamente el principio tiene apoyo de todo, pero como sucede siempre, ¿no? Una cosa es hablar de la muerte y la otra es morirse. Entonces, cuando te toca transitarlo, hay que ver la cosa. Y insisto, ya estamos viendo el impacto en la economía real y veremos efectos más importantes en los próximos meses, así que habrá que ver cómo procesa el tratamiento el paciente, que en este caso somos todos nosotros. Gustavo Marangoni, como siempre, un gran placer escucharte. Te mandamos un fuerte abrazo y te despedimos con esa misma canción, El Rey Lloró, de Los Gatos, interpretada por León Gieco. Fuerte abrazo, Jorge, para vos, para todos.